Nadie estaba preparado para temer a ese trono. Después de uno de los períodos más fieles, estables y espiritualmente fuertes de la historia de Judá, la sensación era de alivio colectivo. El pueblo creía que lo peor ya había pasado, que las amenazas externas habían sido contenidas y que la identidad espiritual del reino finalmente había sido restaurada. El nombre de Ezequías todavía resonaba como símbolo de confianza, de reformas, de obediencia, y es exactamente en ese escenario donde aparece Manasés, joven, heredero directo de ese legado. A los ojos de muchos, solo la continuación natural de un gobierno justo. Nada parecía indicar que ese reinado se convertiría en un punto de quiebre oscuro. Y eso es lo que vuelve esta historia tan inquietante. No hubo una señal clara de alerta, no hubo un enemigo a la vista, no hubo una crisis inmediata. El peligro no llegó montado en caballos extranjeros ni anunciado por trompetas de guerra. Llegó sentado en el trono, usando la corona correcta, hablando el idioma del pueblo, llevando el apellido correcto. Manasés no era un extraño. Era justamente quien debía proteger a Judá, y tal vez por eso el impacto fue tan profundo. El paradojo comienza aquí. ¿Cómo un reino que venía de una restauración espiritual tan intensa pudo sumergirse tan rápido en la oscuridad? ¿Cómo la esperanza se transforma en miedo en solo una generación? Esta pregunta no tiene una respuesta simple, y cualquier explicación superficial falla en capturar lo que realmente ocurrió. Porque no fue un cambio brusco, visible para todos desde el primer momento. Fue un proceso, un desplazamiento silencioso, una inversión lenta de valores que, cuando se hizo evidente, ya era demasiado tarde. Manasés no se presentó como un tirano desde el inicio. Asumió como rey legítimo, dentro de la estructura, dentro de la tradición, dentro de lo que la gente esperaba. Y ahí es donde está el verdadero peligro. Cuando el mal no parece mal al principio, cuando las decisiones empiezan a justificarse, a relativizarse, a tolerarse, cuando el pueblo cree que solo está viviendo una nueva etapa, sin darse cuenta de que está siendo conducido hacia algo mucho más profundo y destructivo. Poco a poco, aquello que sostenía a Judá empieza a debilitarse. La memoria de lo sagrado pierde fuerza. Lo que antes era innegociable comienza a ser cuestionado. Lo que era excepción empieza a volverse normal. Y el miedo no aparece de golpe. Se infiltra, crece en silencio, se expande cuando la gente percibe que algo cambió, pero no logra señalar exactamente cuándo ni cómo. Este es el tipo de gobierno que nadie espera temer, porque nace de la confianza. Y cuando la confianza se rompe, el impacto no es solo político o religioso, es psicológico, colectivo, generacional. Judá no estaba preparada para desconfiar de su propio rey. No estaba preparada para darse cuenta de que la amenaza venía desde dentro. Y mientras esa percepción no se forma, el camino hacia la oscuridad queda completamente libre. Ahora quiero que pauses un segundo y pienses en esto. ¿En qué momento crees que un reino empieza a perderse de verdad? ¿Cuando cambia el liderazgo? ¿Cuando cambian los valores? ¿O cuando el pueblo se acostumbra a cosas que antes jamás habría aceptado? Escribe en los comentarios palabras como confianza, silencio, ruptura o acostumbrarse, o descríbelo con tus propias palabras. ¿Cuál crees que fue el primer paso para que Judá empezara a temer a quien debía protegerlo? Porque a partir de aquí, esta historia solo se vuelve más profunda. Lo que Ezequías dejó atrás no fue solo un trono ocupado, sino todo un ambiente moldeado por restauración, orden y expectativa. Judá venía de un tiempo en el que lo sagrado había sido colocado nuevamente en el centro, en el que el templo volvió a ser referencia, en el que prácticas abandonadas fueron retomadas y símbolos olvidados fueron restaurados. En el ambiente se respiraba alineación, la sensación de que el reino finalmente caminaba en la dirección correcta. La gente sabía dónde estaba pisando, sabía qué estaba permitido, qué estaba prohibido, qué era santo y qué no debía tocarse. Eso genera seguridad colectiva, genera identidad, genera continuidad. Por eso,
La caída de ese legado sagrado no ocurre como un simple error administrativo o una mala decisión. Ocurre como una ruptura. Y la ruptura duele más que una decadencia lenta, porque rompe expectativas. Manasés no hereda un reino confuso, hereda un reino espiritualmente organizado, y aún así decide desmontar esa estructura, no por ignorancia, no por falta de referencia, sino por decisión consciente. Cada reforma anterior empieza a ser tratada como algo descartable. Cada símbolo restaurado pierde valor. Cada límite establecido comienza a ser cuestionado, no en silencio, sino mediante acciones claras. El impacto no está solo en lo que se quita, sino en cómo se quita. Es como si Judá presenciara la demolición de su propia memoria, piedra por piedra, práctica por práctica. Lo que antes sostenía espiritualmente al pueblo empieza a ser visto como un obstáculo. El templo, que representaba el centro, ahora debe compartir espacio. Lo que era exclusivo se vuelve relativo, y cuando lo sagrado deja de ser central, todo a su alrededor empieza a perder referencia. Es ahí cuando la confianza comienza a transformarse en inquietud, porque ya no se trata solo de un cambio religioso, sino de una crisis de identidad colectiva. El pueblo que creció escuchando una cosa empieza a vivir otra. Y esa transición no viene acompañada de explicaciones profundas, sino de imposiciones silenciosas. Lo que antes era motivo de orgullo empieza a ser tratado como algo pasado de moda. Lo que antes unía, ahora divide. Y cuando eso sucede, el suelo comienza a ceder. Lo más perturbador es darse cuenta de que no se trata de un proceso lento de olvido, sino de un movimiento activo de sustitución. El legado no es solo abandonado, es confrontado. La sensación es que algo muy grave comenzó allí, no porque todo se derrumbó de una sola vez, sino porque aquello que daba sentido al reino fue retirado de forma intencional. Y cuando el centro se pierde, todo lo demás queda vulnerable. Judá entra en un estado extraño, casi imperceptible al principio. Todavía hay rituales, todavía hay poder, todavía hay estructura, pero falta algo esencial: coherencia espiritual. El pueblo empieza a vivir una realidad fragmentada, donde pasado y presente ya no dialogan. Y esa fractura abre espacio para algo más grande, más profundo y mucho más peligroso de lo que muchos logran ver en ese momento. Ahora quiero que reflexiones conmigo antes de continuar. ¿En qué punto crees que una herencia deja de proteger a una generación cuando es olvidada, despreciada o destruida conscientemente? Escribe en los comentarios palabras como ruptura, desmonte, traición, o incluso la frase "el legado fue quebrado", o descríbelo con tus propias palabras. ¿Qué fue lo que más te impactó hasta aquí? Porque a partir de este punto, las consecuencias empiezan a aparecer de una forma mucho más oscura. Lo que sucede a continuación no es solo un alejamiento espiritual, es una deformación. Judá no entra en un periodo de duda o confusión religiosa, cruza una frontera mucho más grave. La profanación ya no ocurre fuera de los muros, sino dentro de ellos. Aquello que debía ser preservado como un espacio de reverencia empieza a usarse como escenario para prácticas que jamás deberían convivir con lo sagrado. Y es aquí donde el gobierno de Manasés deja de ser polémico y pasa a ser perturbador. La idolatría deja de ser tolerada en rincones lejanos y comienza a ocupar el centro. Los cultos extranjeros no solo son permitidos, sino incentivados. Altares paganos surgen donde antes había exclusividad. El templo, símbolo máximo de la identidad espiritual de Judá, deja de ser referencia y se convierte en mezcla. Y cuando todo puede compartir espacio con todo, nada vuelve a ser realmente santo. Esto no es un simple cambio de creencias, es una violación consciente de los límites que sostenían al reino. El malestar crece porque no se trata solo de imágenes o rituales visibles, se trata de una inversión total de valores. Prácticas que cruzan cualquier límite moral empiezan a formar parte de la rutina. Lo que antes provocaba rechazo se normaliza. El pueblo presencia una transformación silenciosa, pero profunda,
donde lo incorrecto deja de escandalizar y lo sagrado deja de proteger. Judá no solo se aleja de Dios, es espiritualmente desfigurado, perdiendo su forma original. Lo más inquietante es darse cuenta de que todo esto ocurre bajo una autoridad legítima. No es una rebelión popular ni un colapso institucional. Es el propio gobierno el que conduce el proceso. Cuando el poder valida lo profano, el pueblo aprende rápido que resistir tiene un costo. Y así, muchos callan, otros se adaptan. Algunos incluso pasan a defender aquello que antes habrían rechazado. La oscuridad se expande no solo por imposición, sino por acomodación. En este punto, la identidad colectiva comienza a fragmentarse. Judá ya no sabe quién es. El pasado parece lejano, casi irrelevante. El presente se impone con fuerza, exigiendo aceptación, y el futuro empieza a ser moldeado por decisiones que ningún aviso parece capaz de detener. El ambiente espiritual se vuelve pesado, confuso, opresivo. Ya no hay claridad, solo ruido, mezcla y un miedo silencioso. Y tal vez el detalle más inquietante sea este: todo ocurre sin que el reino perciba de inmediato la magnitud de la pérdida, porque cuando la profanación se vuelve rutina, deja de parecer profanación, se convierte simplemente en lo normal. Y es en ese estado donde Judá entra, sin darse cuenta de que algo esencial ya fue arrancado. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué es lo que más te incomoda hasta aquí? ¿La idolatría, la normalización de lo incorrecto o el silencio del pueblo? Escribe en los comentarios palabras como profanación, desfigurado, sin límites, o la frase «lo sagrado fue violado». O explica con tus propias palabras qué parte de esta transformación te impactó más, porque lo que viene después muestra hasta dónde puede llegar esta oscuridad. A medida que la profanación se volvía parte de la rutina, algo todavía más pesado empezaba a extenderse por Judá: el miedo. No un miedo abstracto o distante, sino un miedo cotidiano, que moldea comportamientos, silencia voces y convierte a personas comunes en sobrevivientes. El gobierno de Manasés no se limitó al altar, se extendió a las calles, a las casas, a las conversaciones en voz baja. La religión había sido corrompida, pero ahora la política asumía el mismo tono sombrío. El poder ya no era solo influencia espiritual, era control directo, ejercido mediante violencia e intimidación. Gobernar por el miedo es distinto de gobernar por la fuerza visible. La fuerza se impone en momentos puntuales. El miedo se instala y permanece. Judá empieza a vivir bajo una sensación constante de vigilancia. Quien habla de más, desaparece. Quien cuestiona, es silenciado. Quien insiste en recordar el pasado, se vuelve una amenaza. Profetas, voces incómodas, personas que aún conservaban alguna memoria de lo que el reino fue, comienzan a ser calladas. No hay debates públicos, no hay confrontación abierta, hay represión, y la represión no necesita explicación, solo necesita ser demostrada. La sangre inocente empieza a marcar el suelo de Jerusalén, no como consecuencia de una guerra externa, sino como resultado directo del propio gobierno. Y eso lo cambia todo. Porque cuando la violencia viene de afuera, une, pero cuando viene desde adentro, divide, paraliza y corroe. El pueblo aprende rápido que sobrevivir depende del silencio. Y el silencio, poco a poco, se convierte en norma. No por acuerdo, sino por miedo a desaparecer junto con aquellos que se atrevieron a resistir. Manasés deja de ser solo un rey idólatra y pasa a ser un gobernante temido. Su autoridad comienza a asociarse al castigo, no a la protección. El trono ya no representa estabilidad, representa amenaza. Y cuando el poder se apoya en el terror, la sociedad cambia casi sin darse cuenta. La gente se observa más, confía menos, evita preguntas, cuida cada palabra. La verdad deja de circular libremente y pasa a existir solo en pensamientos que nunca se dicen en voz alta. Lo más perturbador es notar cómo este tipo de gobierno crea una complicidad involuntaria. Incluso quienes no están de acuerdo
terminan participando, aunque sea en silencio. El miedo transforma a los ciudadanos en espectadores pasivos de su propio colapso moral. El mal, que comenzó en el altar, ahora se derrama por las calles, invade los hogares y redefine las relaciones humanas. Judá ya no es solo un reino espiritualmente confundido, es un lugar donde la vida pierde valor cuando confronta al poder. Este clima de terror no surge de un solo acto, sino de la repetición. Cada persecución refuerza el mensaje. Cada profeta silenciado confirma que no hay espacio para el enfrentamiento. Y así, el gobierno de Manasés se consolida no solo por la autoridad formal, sino por el pavor que inspira. Un reinado donde obedecer no es una elección moral, sino un instinto de supervivencia. Antes de continuar, quiero escucharte. ¿Qué es lo que más te impacta en este punto de la historia? ¿El silencio forzado, la violencia contra inocentes o el miedo como herramienta de gobierno? Escribe en los comentarios palabras como terror, silencio, sangre inocente o la frase «el miedo gobernó», o cuéntalo con tus propias palabras. ¿En qué momento crees que Judá dejó de ser solo un reino en crisis y pasó a vivir bajo un terror absoluto? Porque a partir de aquí, las consecuencias se vuelven aún más profundas. Llega un momento en que la historia deja de avanzar por inercia y empieza a avanzar por decisión. Y es exactamente aquí donde Judá cruza una línea invisible. No hay un anuncio oficial, no hay un evento único que todos reconozcan como el punto exacto de la caída. Pero algo cambia en el ambiente. Una sensación difícil de explicar, como si el regreso ya no estuviera disponible. Las advertencias existieron, los avisos fueron dados. Las voces que aún se atrevían a hablar señalaron el peligro. Pero Manasés sigue adelante. Y cuando un líder insiste en avanzar incluso después de ser advertido, el costo deja de ser individual y se vuelve colectivo. Este es el momento en que el silencio empieza a pesar más que el ruido. No es que Dios deje de existir en la conciencia del pueblo, es que su voz deja de percibirse. El reino se acostumbra a vivir sin respuesta, sin corrección, sin freno. Y eso es más aterrador que cualquier castigo inmediato, porque el silencio crea la ilusión de que todo está bajo control, de que no habrá consecuencias, de que se puede ir más lejos, cruzar más límites, probar hasta dónde alcanza. Judá entra exactamente en ese estado peligroso. Manasés no ignora las señales por desconocimiento, sino por decisión. Cada paso hacia adelante refuerza el mensaje de que no hay intención de retroceder. El error deja de ser algo ocasional y se convierte en dirección. El pecado deja de ser excepción y pasa a ser sistema. Y cuando eso ocurre, toda la sociedad empieza a girar en torno a esta nueva normalidad distorsionada. El pueblo aprende a vivir con el peso, aunque no entienda del todo de dónde viene. La opresión espiritual se mezcla con la política, con la cultura, con la vida diaria. Todo se vuelve más pesado, todo se vuelve más oscuro. Este es el punto sin retorno, porque ahora las decisiones empiezan a moldear generaciones. Los niños crecen sin referencia de lo que Judá fue. Los jóvenes aprenden que esta es la única forma de existir. La memoria del pasado va siendo borrada, no por un olvido natural, sino por una sustitución constante. El reino comienza a cargar consecuencias que no eligió conscientemente, pero que heredó de las decisiones tomadas en este periodo. Así es como el pecado colectivo cobra su precio. No de manera inmediata, sino profunda y duradera. Lo más inquietante es darse cuenta de que, en esta etapa, muchos ya no piden cambio, solo piden sobrevivir. La esperanza disminuye. Las expectativas se ajustan hacia abajo. El silencio de Dios, consecuencia directa de decisiones repetidas, empieza a interpretarse como una ausencia definitiva. Y cuando eso ocurre, Judá ya no lucha contra la oscuridad, solo intenta adaptarse a ella. Antes de continuar, quiero que reflexiones conmigo. ¿Crees que existe un punto en el que una sociedad pierde la oportunidad de volver atrás? ¿En qué momento el silencio se vuelve más peligroso que el enfrentamiento? Escribe en los comentarios palabras como sin retorno, silencio de Dios,
decisiones colectivas. O la frase, la línea fue cruzada. O descríbelo con tus propias palabras. ¿Cuál crees que fue la advertencia más grave que se ignoró hasta aquí? Porque lo que sucede después muestra cómo ese silencio empieza a transformarse en consecuencia real. Nada permanece intacto para siempre, ni siquiera el poder construido sobre miedo, silencio y violencia. La caída de Manasés no comienza como redención, comienza como choque. El rey que parecía intocable, que gobernaba sin ser cuestionado, que moldeó a Judá por la fuerza y la intimidación, de repente pierde el control de su propia historia. No hay discurso, no hay defensa, no hay gloria, hay ruptura, hay exposición, hay humillación. El trono que antes inspiraba terror se revela frágil cuando el poder se le escapa de las manos. La captura de Manasés representa más que la derrota de un gobernante. Simboliza el colapso de una ilusión. La ilusión de que el mal puede sostenerse indefinidamente sin consecuencias. El rey de las sombras, el que parecía dictar las reglas del juego, es reducido a la condición de prisionero. El contraste es brutal. De gobernante absoluto a alguien llevado, controlado, privado de autoridad. No hay honor en este momento, solo quiebre. Una caída que no exalta, sino que desmonta. El impacto en Judá es profundo. El pueblo que vivió durante años bajo el terror observa, en silencio, a aquel que causaba miedo experimentar su propio miedo. Pero esta no es una escena de alivio total. No hay celebración abierta. Hay confusión. Hay preguntas sin respuesta, porque cuando cae un poder opresor, no se lleva automáticamente las marcas que dejó. El miedo no desaparece de un día para otro. El trauma permanece. Las heridas siguen abiertas. Manasés, ahora prisionero, experimenta algo que nunca permitió a otros: la pérdida total de control. Todo lo que definía su identidad es arrancado. La corona, la autoridad, la imagen de invencibilidad. Y es aquí donde el tono de la historia cambia. No hacia la luz, no hacia la redención, sino hacia el confrontamiento interno. El espectador empieza a preguntarse si esto es la justicia, alcanzando por fin al culpable, o apenas el inicio de algo aún más inquietante, porque la caída no garantiza transformación. A veces, solo deja al descubierto el vacío. Este momento es incómodo justamente porque no ofrece respuestas claras. La caída de Manasés no borra lo que fue hecho. La sangre inocente sigue clamando. La profanación continúa marcada en la memoria colectiva. Judá todavía carga con las consecuencias del período más oscuro de su historia. Y ahora, sin el rey que concentraba el terror, el reino se encuentra frente a un silencio diferente. Un silencio de expectativa, de incertidumbre, de algo que todavía está por suceder. La pregunta que queda suspendida en el aire no es sencilla. Cuando cae un líder que causó tanto mal, ¿el mal cae con él? ¿O ya se ha extendido demasiado como para ser contenido con una sola caída? Esa duda flota sobre Judá y prepara el terreno para lo que viene después, porque la historia aún no ha terminado, y lo que ocurre tras esta ruptura desafía cualquier lectura fácil. Antes de continuar, quiero saber qué sientes en este punto de la historia. ¿Esta caída te parece justicia o apenas una consecuencia inevitable? Escribe en los comentarios palabras como quiebre, humillación, justicia tardía o la frase «el poder cayó», o explícalo con tus propias palabras. ¿Crees que esta caída cierra algo o solo abre espacio para un desarrollo nuevo y aún más complejo? Cuando la historia llega a este punto, deja de ser solo sobre Manasés y pasa a hablar de cualquier sociedad que haya existido, que exista hoy o que aún vaya a existir. Porque el verdadero impacto no está solo en lo que hizo este rey, sino en lo que fue permitido, aceptado y normalizado a su alrededor. El mal no gobierna solo. Gobierna cuando encuentra silencio, adaptación y justificaciones convenientes. Gobierna cuando lo incorrecto empieza a tratarse como necesario, cuando la verdad incomoda más que la mentira, cuando la luz es vista como exageración
y la oscuridad como realismo. Manasés deja de ser un personaje distante y se convierte en un espejo, un símbolo incómodo de cómo sociedades enteras pueden ser moldeadas sin darse cuenta. Primero se relativiza, luego se tolera, después se defiende, y cuando uno se da cuenta, aquello que antes causaba indignación ya no provoca nada. El mal ya no necesita esconderse, porque ha sido aceptado como parte del sistema. Así es como gobierna. No por la fuerza inicial, sino por la repetición, por la rutina, por la normalización. Lo más inquietante es que este proceso casi nunca parece radical mientras ocurre. Parece práctico, necesario, adaptado a los tiempos. Quien cuestiona es tachado de exagerado. Quien alerta es visto como un problema. Quien insiste en la verdad pasa a ser considerado una amenaza para la estabilidad. Y poco a poco, la sociedad aprende a llamar luz a las tinieblas, no porque realmente lo crea, sino porque es más cómodo que confrontar el error. Es en este punto donde el espejo se vuelve hacia nosotros, porque esta historia no solo pregunta quién fue Manasés, pregunta quiénes somos nosotros cuando el poder normaliza lo incorrecto. ¿Qué hacemos cuando el silencio es más seguro que la verdad? ¿Hasta dónde llegamos cuando el miedo se convierte en el lenguaje oficial? Judá no cayó de golpe, se adaptó, y esa adaptación tuvo un precio altísimo. Costó identidad, costó conciencia, costó generaciones enteras que crecieron sin saber que eso no era lo normal. Y tal vez la advertencia más pesada de esta historia sea esta: no toda caída es ruidosa. Algunas ocurren mientras todo parece funcionar, mientras hay estructura, mientras hay rutina, mientras hay un orden aparente. El mal gobierna mejor cuando ya no necesita explicarse, cuando ya fue incorporado, cuando se volvió cultura, cuando se convirtió en regla. Ahora quiero escucharte de verdad. ¿Qué es lo que más te incomoda de esta historia cuando la miras desde el presente? ¿La normalización de lo incorrecto, el silencio colectivo o la inversión de valores? Escribe en los comentarios palabras como espejo, normalización, silencio, las tinieblas se volvieron luz, o la frase esto sigue pasando hoy. O escríbelo con tus propias palabras. ¿En qué momento crees que una sociedad se da cuenta, o debería darse cuenta, de que el mal ya no está solo en los márgenes, sino en el centro, gobernándolo todo? Si llegaste hasta el final de este video, es porque esta historia realmente te atravesó de alguna manera. Así que ahora formas parte de esto. Suscríbete al canal, porque aquí la historia no se cuenta para confortar, se cuenta para provocar, cuestionar y hacer pensar. Los próximos videos siguen explorando narrativas profundas, oscuras y cargadas de significado que ayudan a entender no solo el pasado, sino también el presente. Si te quedaste hasta el final, deja tu like como una señal clara de que este tipo de contenido necesita seguir llegando a más personas. Eso ayuda mucho al canal a crecer y a mantener este nivel de historias densas y bien construidas. Ahora quiero leerte. Si llegaste hasta aquí, comenta: el mal gobierna cuando el silencio vence. O escribe con tus propias palabras cuál fue el momento más perturbador de esta historia para ti. Ese comentario es importante porque muestra que realmente acompañaste hasta el final. No te vayas todavía. Mira el próximo video que está apareciendo ahora en la pantalla, porque se conecta directamente con esta historia y profundiza aún más en este tema. La narrativa continúa, y lo que viene después puede cambiar por completo la forma en que ves estas historias antiguas.